Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca del uso de computadoras para calcular la representación de funciones en términos de series de Bessel-Fourier. Y bueno, dado que las funciones de Bessel-Fourier son funciones integradas, es decir, funciones que ya están programadas en la mayoría de los sistemas algebraicos computacionales, así como en calculadoras graficadoras, pues podemos utilizar estas herramientas para obtener las representaciones. Sí, entonces, por ejemplo, en MATLAB o en Octave podemos utilizar el comando BSLJ y el cual coincide con el mismo comando, por ejemplo, en matemática, nada más que en el software de Wolfram Matemática es importante el uso de mayúsculas para la B y para la J en el uso de este comando, ya que de lo contrario no funcionaría. Recordemos que este es un software que, o bueno, es un lenguaje que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces esto es una tarea sencilla. Es una tarea sencilla encontrar los valores aproximados de los A sub i, es decir, de los eigenvalores, ¿no? Y con esto no es A per se, sino me refiero a los alfa sub i y los coeficientes C sub i en una serie de Fourier, Bessel. Sí, entonces, por ejemplo, la condición de frontera que teníamos para el caso número 2 de las series de Fourier-Bessel tenemos lo siguiente. A ver, entonces vamos a eliminar estos, este A que no correspondía. Entonces, nosotros tenemos esta condición de frontera que corresponde con el caso 2. Entonces podemos pensar en x sub i como alfa sub i por b como una raíz positiva de esta ecuación, ¿no? Entonces, de la ecuación que nosotros tenemos aquí. Y así, en el segundo ejemplo que mostramos en el video pasado, podemos usar, o bueno, hemos utilizado un sistema algebraico computarizado para encontrar las primeras 5 raíces positivas x sub i de esta igualdad, que es 3 por la función de Bessel más x por la derivada de la función de Bessel de orden 1, igual con 0. Y de estas raíces obtenemos los primeros 5 valores de los alfa, ¿no? Entonces tenemos aquí los primeros 5 valores de alfa 1, que es el x1 entre 3, alfa 2, el x2 entre 3, que corresponde con este valor, alfa 3 y así sucesivamente, hasta obtener el alfa 5. Entonces, conociendo las raíces de x sub i igual a 3 por alfa sub i y el alfa sub i, bueno, nuevamente utilizamos un sistema algebraico, es decir, alguno de los softwares o alguna calculadora graficadora, para calcular los valores numéricos de j sub 2 evaluado en 3 por alfa i y j sub 1 al cuadrado evaluado en 3 por alfa i. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que ya tenemos los primeros 5 valores de alfa i y finalmente los coeficientes de c sub i. Entonces, de esta manera, utilizando la computadora, encontramos que la quinta suma parcial, es decir, la aproximación S sub 5 o la suma de 5 elementos para la representación en serie de Fourier-Bessel de f de x igual con x en el intervalo abierto desde 0 hasta 3, en el segundo ejemplo del video pasado, aquí nada más hace falta un menor que, ya que x corre en el intervalo abierto desde 0 hasta 3, es de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener que S sub 5 es la suma de estos valores, ¿no? Tenemos los coeficientes y la función de Bessel evaluada en este coeficiente por x. Y con esto ya tenemos una representación, no es una representación exacta, ya que solo tenemos 5 elementos, pero algo muy interesante es que por medio de esta aproximación, pues podemos aproximar, por medio de esta suma parcial podemos aproximar la función original, f de x igual con x. Yo sé que aquí esta es una función muy sencilla, pero
posteriormente se podría utilizar para fines un poco más complejos. Y bueno, vale siempre la pena empezar con ejemplos sencillos. Entonces, f de x igual con x es una función muy sencilla, pero veamos cómo se comporta la aproximación con 5 elementos, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos aproximar es una función que es igual con la identidad, y con 5 elementos obtenemos esta curva en color magenta de la aproximación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los gráficos de dos sumas parciales de una serie de Fourier-Bessel, ¿no? Entonces aquí tenemos S sub 10, donde X corre desde 0 hasta 50. Entonces, aquí nosotros notamos que la serie de Fourier-Bessel, pues en realidad es una función que está tiene cierto patrón donde oscila y cada vez las oscilaciones son menores, ¿no? Entonces tiene cierto factor donde se va reduciendo. Ok, entonces aquí tenemos gráficos de dos sumas parciales de una serie de Fourier-Bessel, y algo muy interesante es ver qué sucede fuera del intervalo donde nosotros nos interesa la función, ¿no? Porque hay veces que las funciones nos permiten extenderlas en un sentido periódico, pero recordemos, tengamos muy en cuenta que la función que nosotros estamos aproximando es f de x igual con x, como nosotros lo tenemos aquí. Y bien, aquí vemos qué pasa fuera del intervalo de interés. Recordemos que nuestro intervalo de interés es de 0 hasta 3. ¿Sí? Y bueno, lo que nos da este gráfico es que pues la serie de Fourier-Bessel, pues la podemos, por decirlo de alguna manera, evaluar fuera de este intervalo de interés, pero pues no podemos esperar que las cantidades que nos dé tengan sentido, ¿no? Ya que esto no se parece a la función f de x igual con x. Entonces, observe que fuera del intervalo de definición, que va desde 0 hasta 3, la serie no converge a una extensión periódica de f, porque las funciones de Bessel no son funciones periódicas. Sí, entonces vale la pena compararlas con, por ejemplo, con las aproximaciones de la serie de Fourier, donde ahí sí tenemos funciones periódicas, ¿no? Tenemos funciones trigonométricas. Muy bien, entonces, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.